simple past, form and function. Well, first of all, necesitamos hacer una pequeña distinción entre los tipos de verbos. Todos los verbos en inglés se dividen en dos grandes categorías. Por un lado tenemos los regular verbs o verbos regulares y por otro los irregular verbs o verbos irregulares. Los verbos regulares se llaman así porque comparten justamente una misma manera de pasarse al pasado simple. Cuando yo necesito conjugarlos al pasado simple, como regla general simplemente les voy a agregar el sufijo ed a los verbos y ya los voy a tener conjugados en pasado simple, ¿sí? Tal es el caso del verbo play, que significa jugar o tocar algún instrumento. Simplemente le agrego el sufijo ed y ya lo tengo en pasado, played. En clase vamos a ver el tema de la pronunciación de estas terminaciones, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con los verbos que ya terminan en su forma base o infinitiva en e? Simplemente le vamos a sumar la d, es decir, no vamos a tener que duplicar la e. Tal es el caso del verbo decide, que pasa a ser decided, pero bueno, solamente agregando la d. Verbs ending in consonant plus y. Esta regla nosotros ya la vimos cuando vimos la conjugación de la tercera persona del singular en el presente simple. Acá la regla ortográfica es más o menos la misma. Aquellos verbos que terminan en y, pero cuya letra inmediatamente anterior sea una consonante, vamos a tener que reemplazar la y por i latina y recién ahí agregar la ed. Tal es el caso del verbo study, que pasa a ser studied, ¿ok? ¿Qué va a pasar con one syllable verbs? Aquellos verbos que tienen una sola sílaba y que, mirándolos de atrás para adelante, terminan en el patrón consonante-vocal-consonante. Lo que vamos a tener que hacer es duplicar la última consonante y recién ahí agregar la ed. Como ejemplo, tenemos el verbo stop, que se transforma en stopped, pero duplicando la P, ¿ok? Más allá de estas reglas ortográficas, de estas spelling rules, no hay mucho más que tener en cuenta con respecto a los verbos regulares. Por otro lado, tenemos los irregular verbs o verbos irregulares, que ¿por qué se llaman así? Porque si ustedes se fijan en los ejemplos que yo escribí ahí, no podemos establecer un único patrón que defina cómo hacer para poder conjugar estos verbos en pasado simple, ¿sí? Tomemos el verbo do, el verbo hacer. Su pasado simple es did. Catch, que significa atrapar o agarrar, pasa a ser caught. El verbo leer, read, en pasado simple se va a escribir exactamente igual, pero se pronuncia distinto, read. O el verbo cortar, cut, se escribe y se pronuncia exactamente igual en infinitivo o en en pasado simple, cut. Write, escribir, pasa a ser wrote. Fíjense cómo acá cambia solamente una letra. El verbo understand, entender, pasa a ser understood, ¿sí? Es decir, no hay una única manera. Si bien uno para poder aprendérselos los puede agrupar en distintas formas, puede establecer semejanzas, pero no hay una única manera, ¿sí? Para esto lo que vamos a necesitar es la lista de verbos irregulares que yo ya le subí dentro del material unificado. Y si no también creo que les dejé un link a un conjugator, que es una página en la que nosotros ingresamos directamente el verbo que tenemos y queremos saber cómo se conjuga y bueno, y ahí vemos las distintas conjugaciones posibles. Si ustedes se van a guiar por esa lista de verbos que yo les subí, se van a encontrar con que esa lista tiene 3 columnas. En la primera nos vamos a encontrar todos los verbos en su modo infinitivo ordenados alfabéticamente. En la segunda columna nos encontramos los pasados simples, que es justamente esta columna en la que nos vamos a tener que enfocar ahora.
Y hay una tercera columna bajo el título Past Participle. Ya las vamos a usar cuando veamos presente perfecto o voz pasiva, ya veremos. Por el momento no le presten atención, quédense en la primera y en la segunda columna. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si el verbo que tenemos, por ejemplo, en un ejercicio para completar, un fill in the gaps, tengo un verbo entre paréntesis? ¿Cómo me doy cuenta si ese verbo es regular o irregular? Mi recomendación es que vayan a esta lista de verbos irregulares de la que les hablaba recién, lo busquen por orden alfabético. Si no está, lo vuelven a buscar porque no vaya a ser cosa que hayan mirado mal. Y si realmente no está, significa que es un verbo regular, ¿ok? En ese caso, le agregamos la ed, o bueno, dependiendo cuál sea la terminación de ese verbo, solo la d, o reemplazaré la y por i latina, o duplicaré la última consonante de acuerdo a las reglas ortográficas que vimos recién, y listo, ¿sí? Bien, seguimos con el tema de la forma. Acá también tenemos la clásica tablita de affirmative, negative, interrogative and short answer, pero fíjense que acá no tenemos ninguna división entre sujetos. Eso es porque el pasado simple es bastante fácil de conjugar, en el sentido en que la misma conjugación me va a servir para todas las personas, o sea, para todos los sujetos. Yo ahí escribí el ejemplo I played football yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Y fíjense que entre paréntesis puse todo el resto de los sujetos. He, she, it, we, you or they. Eso significa que no importa si el verbo es regular o irregular, se va a conjugar exactamente de la misma manera para todas las personas. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de la negación? En el caso de la negación, yo no puedo simplemente poner un no adelante del verbo conjugado y ya está. O no puedo pegarle la partícula de negación not directamente al verbo, como hacíamos con el verbo to be. Sino que acá va a pasar algo similar a lo que nos ocurría con el presente simple. Vamos a necesitar recurrir a un auxiliary verb o verbo auxiliar. En el caso del pasado simple, el verbo auxiliar que vamos a necesitar usar es el did. A este did es al cual sí le vamos a poder pegar la partícula de negación not, ¿ok? Y si yo quisiese reducir este did not de alguna manera, podría hacerlo utilizando el apóstrofe didn't, ¿ok? I did not or didn't play football yesterday. Y fíjense qué pasó con el verbo principal, el play. Quedó en infinitivo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso del auxiliar. Y cada vez que uso el auxiliar, como bien lo indica la palabra, ese verbo me ayuda o me auxilia no solamente a negar, sino que también me va a ayudar con el pasado, ¿sí? Me muestra la conjugación verbal. Por ese motivo es que el verbo principal va a quedar en infinitivo, es decir, sin ningún tipo de cambio. ¿Ok? Quiero interrogar, este auxiliary verb también me va a ayudar a interrogar. Va a comenzar la interrogación o va a ir adelante del sujeto, luego voy a tener el sujeto que, como bien dijimos recién, puede ser I, he, she, it, we, you or they, luego el verbo en infinitivo y luego el resto. Did I play football yesterday? Una pregunta que arranca con un auxiliar es una yes-no question, es decir, que lo único que busca es una confirmación de si esa información que yo tengo es verdadera o falsa. Por eso es que vamos a responderlas utilizando el yes, I, he, she, it, we, you or they did, or no, I, he, she, it, we, you or they didn't, or did not también, ¿sí? Function, función. ¿Para qué usamos este tiempo verbal? Dice, we use the simple past tense to talk about actions that started and finished at one specific moment in the past. Es decir, vamos a utilizar el pasado simple para referirnos a aquellas acciones que comenzaron y terminaron en un momento determinado del pasado, ¿sí? No estamos acá hablando ni de repetición,
ni de duración, sino que estamos hablando de una acción específica en un momento específico del pasado. Por eso es que en las oraciones en pasado simple, generalmente nos aparece un adverbial adjunct of time. Son estas expresiones temporales que se ubican siempre al principio de la oración, separados por una coma, o bien al final de todo. Estas expresiones son típicas del pasado simple. Por ejemplo, yesterday, ayer, last week, last summer, last weekend, todo lo que comience con last, digamos. Esto sería decir la semana pasada, el verano pasado, el fin de semana pasado. A week ago, a year ago, 7 years ago, ¿sí? Cualquier unidad de tiempo y el ago al final. Esto es muy típico de las películas, ¿vieron? Cuando hacen los flashbacks y se van hacia atrás en el tiempo para mostrarnos alguna acción del personaje en el pasado, nos dicen, well, 7 years ago, y nos muestran. Preposición in y un determinado año en el pasado. For example, in 2013, ¿sí? Cualquier año podría ser con respecto al pasado. Bueno, y ahí, había puesto dos ejemplos para mostrar justamente la posición de estos adverbiales de tiempo. Yesterday, fíjense, the boys played chess, or the boys played chess yesterday.